Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión, de debate de la televisión pública, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un asunto que ha causado noticia esta semana y que es el juicio político con un grupo de juristas y de dirigentes ciudadanos han establecido contra Felipe Calderón. Esto nos trae a la mente un debate muy complejo que hay en el país respecto de un tema fundamental. Constitucional y democráticamente, ¿es o no posible suspender el mandato de alguien que ha sido electo? Este es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra conversación. Yo quiero presentar en primer término al doctor Jaime Cárdenas Gracia, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue consejero electoral del IFE, ha publicado numerosos libros y tiene como especialidad el derecho constitucional, la teoría del derecho, la filosofía del derecho y la ciencia política. Él participó junto con el licenciado González Esmal en la presentación esta mañana, en la mañana del miércoles pasado, una demanda de juicio político en la Procuraduría General de la República y en el Senado en contra del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Quiénes lo respaldan? ¿Cuáles son los fundamentos, Jaime? Sí, Porfirio, bueno, nos respaldan miles de ciudadanos de este país. De hecho, todavía se siguen recogiendo firmas para ampliar los escritos que presentamos. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos jurídicos, uno, el penal, para presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pues son dos preceptos, uno del Código Federal de Procedimientos Penales y otro del Código Penal. El artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho que pueda ser delito. ¿Y cuál es este hecho? El hecho es el de traición a la patria, que está previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal. ¿Y por qué traiciona a la patria, según ustedes, Felipe Calderón? ¿O por qué está a punto de traicionarla? Es un debate que traemos aquí. Traición a la patria, bueno, ya ejerció la atribución constitucional al presentar la iniciativa. ¿Cuáles iniciativas? La iniciativa facultad que le confiere el artículo 71, fracción primera de la Constitución. ¿Qué es la traición a la patria según el Código Penal Federal? Entre otras cosas, Porfirio, traición a la patria, dice el Código Penal, es que el acto de un mexicano, ni siquiera de un gobernante, de un mexicano, dice el Código, que ponga en riesgo la independencia, la soberanía del país respecto a persona, grupo o interés extranjero. Es decir, no necesariamente se trata… ¿Y por qué creen ustedes que Calderón está poniendo en peligro la soberanía nacional y entregando intereses mexicanos al extranjero? Creemos eso porque la Constitución en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica señala con mucha precisión en el artículo 28 que se trata de funciones estratégicas que solamente pueden ser desarrolladas por el Estado mexicano. Ahora, ¿pero ya cometió la falta o tiene la intención de cometer? Desde mi punto de vista ya la cometió porque ejerció una de sus atribuciones constitucionales prevista en el artículo 71, fracción primera. Es decir, no es una tentativa de traición a la patria. Él ya presentó las iniciativas, 5 en el Senado de la República el día 8 de abril y otra en la Comisión Permanente el día 14 de mayo. Él ya realizó, ya ejerció esa atribución que se consuma al momento de presentar la iniciativa ante el órgano legislativo. De acuerdo con la doctrina y la experiencia internacional, hay dos modalidades del juicio político. Una que yo llamo anglosajona, que se llama el impeachment, que es fundamentalmente penal, porque son gobiernos de jueces. El que puede deponer es realmente el juez o la corte, es la última autoridad muy establecida en la tradición y en la jurisprudencia anglosajona. Y otro es lo que yo llamo la de origen romano. ¿Quién es el que depone? Los pares, que eran el Senado romano.
En la versión anglosajona es siempre un delito. En la versión romana es una falta contra el Estado. En el derecho mexicano están medio mezcladas los dos. No es muy claro porque como en muchos somos herederos de varias tradiciones, ¿no? Una especie de sancocho. Ustedes consideraron las dos hipótesis, ¿verdad, Jesús? Efectivamente, nosotros consideramos el juicio político básicamente que está establecido en nuestra Constitución y el mismo que en distintas versiones en todas las constituciones democráticas del mundo, es un mecanismo de defensa del pueblo para contener el exceso de poder en el que pudiera incurrir un servidor público de representación nacional. Esto es muy importante. El artículo 108 es muy claro, que los servidores públicos que desempeñan un cargo de representación popular o representación, así lo dice la ley, la Constitución, que puede ser el presidente de la República, gobernadores, diputados, son sujetos del juicio político, igual que lo son aquellos que por sus funciones gozan de un fuero, vamos a decir jueces, magistrados, ministros, secretarios de Estado. Para que a la gente no le parezca a Jesús algo teórico, quiero decir que hace 4 años un importante funcionario que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Sí. Y que era además precandidato a la presidencia de la República, se le aplicó la Constitución por la vía del impeachment. Primero se fueron a la Procuraduría, lo acusaron por un asunto de un predio El Encino, hubo un arreglo entre Fox y los priistas que narra Roberto Madrazo en su libro. Y el presidente de la Corte. Y el presidente de la Corte involucrado, fue todo un... Pero quiero decir que en este país, no en Francia o en Inglaterra, ni en Botsuana, ni en Zimbabue, hace 4 años se aplicó rigurosamente este precepto constitucional. Si no se llevó a término es porque se dieron cuenta que tenían que meter a la cárcel a López Obrador porque no dio fianza. Entonces tuvo que dar marcha atrás aquel. Quiero decir que no estamos hablando de teorías ni de especulaciones. ¿Por qué a López Obrador, por ejemplo, si se le separa de su cargo, y no se le puede separar a Felipe Calderón? ¿Por qué se desgarran las vestiduras? ¿Por qué ofenden? ¿Por qué nos acusan de derrocamiento? Esa es una palabra muy fuerte. Bueno, yo continúo. El juicio político, pues yo lo concibo como ese mecanismo de defensa de un pueblo frente a un representante que se excede en el ejercicio de las atribuciones que tiene concedidas. ¿Por qué? Porque el pueblo ejerce la soberanía a la hora de elegirlo, pero no puede y fatalmente esperarse a que cumpla el tiempo de la elección del cargo, si en el transcurso de este tiempo incurre en faltas, en responsabilidades oficiales. Por eso es que la Constitución aquí y en todas partes del mundo tiene un recurso del pueblo para ir a denunciar a ese servidor público de representación y que sea el Congreso. Aquí es muy importante, es el Congreso en su función jurisdiccional. Mira que pocas veces se piensa en que la Cámara de Diputados y de Senadores tiene una función jurisdiccional. En este caso la tiene, como los jueces. Entonces, estos son los que en representación del pueblo salen a la defensa del pueblo, procesan. Esperamos que salgan a la defensa del pueblo. Bueno, incoan el juicio político y de encontrarlo responsable, al igual que cualquier servidor público, tienen que inhabilitarlo para seguir. Destituirlo e inhabilitarlo. Se me olvidó presentar al licenciado González Mal, porque es muy conocido. Es licenciado en Derecho por la UNAM, ha sido diputado federal, ha sido coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, imparte la docencia en la UNAM de Derecho Procesal Penal, es actualmente secretario técnico del FAP. Voy a presentar otro distinguido académico e investigador, que es John Ackerman, que es investigador de tiempo completo en la UNAM, doctor en Sociología por la Universidad de California, es experto en los temas de políticas públicas, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana, tiene muchas publicaciones. John, yo quisiera precisar esto. Voy a tomar lo dicho por Jesús. De acuerdo con mi experiencia como reformador del Estado y profesor de la materia, hay en el mundo varias maneras de suspender constitucional legalmente el mandato de alguien. En los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, que son el 80% en el mundo,
El gobierno y el Estado son cosas distintas. El jefe del Estado, sea un rey, sea una reina, etcétera, son intocables. Pero el jefe de gobierno cambia cuando cambia la mayoría parlamentaria. Hay elecciones anticipadas, moción de censura. Hace 3 días, el primer ministro de Canadá ha pedido elecciones anticipadas para cambiar gobierno, que tiene apenas 2 años. En Europa, el promedio de rotación de los gobiernos es 2 años, 2 años y medio. En los sistemas presidenciales hay 3 métodos, porque el gobierno, jefe de gobierno, el jefe del Estado es el mismo. Uno, como lo acaba de decir bien Jesús, y lo había adelantado Jaime, es el método parlamentario jurisdiccional. Quita la inmunidad del Parlamento, juzga el juez. El otro es el método de las urnas, la revocación de mandato, que se está extendiendo en América Latina. Y el otro es la renuncia. Yo sostengo que la mayor parte de los mandatarios del mundo han renunciado antes que les lleve la... Por decoro. Por decoro y por presión social. Exacto. Las dos cosas. Nixon tenía encima ya el impeachment, renunció antes. Un dignísimo político europeo, Willy Brandt, renunció por un escándalo. Entonces, decoro es la palabra, creo que la has pronunciado. ¿Por qué aquí quieren aferrarse a fuerza al puesto y no tienen respeto por la gente? Yo creo que tienes mucha razón. Hay un caso muy reciente, por ejemplo, también el gobernador de Nueva York que renunció por un escándalo de su vida privada, etcétera. Mira, Clinton estuvo a punto por lo mismo. Así es. Hace unas semanas fue muy comentado una declaración de un empresario importante que había perdido su hijo. Alejandro Martín. Que decía que si no pueden, renuncian, ¿no? Claro. Esta declaración fue ampliamente Pero clara recogida en Palacio Nacional, Así frente es. a Calderón y los gobernadores. Fue recogida por columnistas, periodistas, social civil, académicos de todo el país, ¿no? ¿Están de acuerdo? Evidentemente, si no pueden, que Pero renuncien. cuando lo digo yo, Pero de repente, soy un monstruo. Así es. De repente lo dice Porfirio Muñoz Ledo y de repente estamos hablando del derrocamiento. Evidentemente, esto de ninguna manera el juicio político, la idea de que renuncien, la figura de revocación de mandato, no tiene que ver con derrocar ningún gobierno. Derrocar es despeñar, Derrocar estirar por las rocas. es tomar, A muchos les ¿no? daría gusto. Al Estado, así, justamente la Golpe definición de Estado. entre el Estado y el gobierno es muy importante. Una cosa es el Estado, el andamiaje legal, jurídico, institucional que tenemos, y otros son los individuos que ocupan los cargos. Hablamos de lo mismo el año pasado con Luis Carlos Ugalde, el IFE. El IFE no era, ni fue, ni es Luis Carlos Ugalde. Él decía que él era el defensor de la autonomía del IFE, pero no, justamente la mejor forma para defender esa autonomía era renovar ese Consejo General. De la misma forma, cuando estamos hablando sobre el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República no tiene la capacidad o la forma para resolver los problemas de fondo, evidentemente no la tiene, de seguridad pública, de petróleo, de otros, obviamente deberíamos nosotros los ciudadanos tener mecanismos para consultarnos y decidir si debería seguir este gobierno en P. Puede ser juicio político, puede ser revocación de mandato o otras renuncia, figuras, o renuncia, por decoro. ¿no? Esta figura de revocación de mandato yo creo que es básico. No lo tenemos realmente en muchos... Hoy se aplazó la discusión en la Cámara de Diputados. La mandaron dentro de mira. 15 días. ¿Sí? Perfecto, hay que discutirlo porque es diferente el plebiscito, el referéndum, el iniciativa popular, que son ya muy generalizados en el país. Revocación de mandato es algo diferente porque permite la interrupción de un mandato, un jefe de gobierno. Pero ¿para qué estar 6 años, ¿no? Amarrados, atados de manos con una persona que quizás esté violando la ley y no defendiendo? Se nos va el tiempo, el primer episodio. Sostienen los juristas que hay Estado de Derecho cuando el mandato del que deriva el encargo, que son 2 cosas distintas, es primero controlable a través del check and balance, del equilibrio de poderes, ¿sí? Es auditable a través de la rendición de cuentas y es revocable. Si el mandato de un funcionario no es controlable, auditable y revocable, no es democracia. Estamos viviendo verdaderamente de los despojos intelectuales del antiguo régimen, ¿no lo crees? Absolutamente, porque el mismo ejercicio de la soberanía para elegir
a un servidor público en un cargo de representación, debe ejercitarse para la inversa, para revocarlo en virtud de que no ha cumplido con el encargo en la medida de la eficiencia, la honradez, la rectitud y el respeto o la salvaguarda de los intereses nacionales. No puede ser que un pueblo se resigne a que se eligió un presidente por 6 años. Y además larguísimo el periodo. Desde el primer año está dando signos de que su política es contraria a los intereses nacionales, como es el caso ahora de Calderón. Hay mala política e incompetencia. Entregar los hidrocarburos, el subsuelo, la riqueza petrolera del país. No puede ser que nos tengamos, sería suicida. Bueno, sería igual que un régimen monárquico. ¿Qué importan, las gentes o el país? Claro, ¿Por qué un incompetente lo vamos a mantener? Claro, en el régimen monárquico sí existe la inmunidad absoluta y definitiva. Intocable. En una república es justamente la voz del pueblo, el sentido de servicio al pueblo, lo que tiene que es la finalidad única admisible en el ejercicio del poder. ¿Tú piensas igual, Jaime? Sí, el Estado de Derecho implica pues la elección del gobernante y también la salida del gobernante. Juan Lince, el teórico, uno de los teóricos más importantes de sistemas presidenciales y parlamentarios, comenta él siempre como defecto de los sistemas parlamentarios la rigidez en el mandato. ¿Qué pasa? Sí, de los presidenciales. ¿Qué pasa en un régimen presidencial como el nuestro, donde tenemos a un presidente por 6 años y es un presidente incompetente que actúa en contra de los intereses de la nación, del pueblo? ¿Tenemos que esperarnos los 6 años? Pues desde luego que no. La Constitución establece las vías que tú has indicado. En el caso de la Constitución mexicana, actualmente la renuncia, que está prevista en la Constitución, y los mecanismos de sustitución por renuncia de un presidente en los artículos 84 y 85, más todo el tema de las responsabilidades del presidente en los artículos 108, 110, 111 de la Constitución General de la República. Entonces, se trata de vías totalmente constitucionales, democráticas. ¿Por qué cuando alguien habla en este país en contra del presidente y se dice no, es incompetente, debe haber un mecanismo para su salida, para el fin de su mandato? ¿Por qué nos injuria? ¿Por qué se le injuria? Me han sacado hasta la historia de mi abuelita. Esto tiene que ver, Porfirio, con todos los vicios el carácter autoritario de nuestro sistema. México aún no es plenamente una democracia. Ese es el problema. Este es el problema, y tampoco somos un Estado de Yo Derecho. simplemente no somos un Estado de Derecho. Nuestro amigo el doctor Raúl Carrancá, y nos vamos segundo, suele decir que hay un juramento, una protesta, que es protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que llaman. Si no lo hiciera, que la nación me lo demande. ¿Cómo se lo demandamos? Esa es la gran pregunta. Y ese es un juramento que no es un rito, no es una ceremonia, es constitutivo. Si no hace esa protesta, no puede firmar oficio. No puede ejercer el cargo. Cuidado, no puede ejercer el cargo. Entonces, la pregunta es, para no estar en la literatura y en la simulación, si ha prometido acatar la Constitución y ha ofrecido que la nación se lo demande, ¿cómo se lo demandamos? Esa es la gran pregunta. Efectivamente. Vamos a un segundo periodo.